Ya. Entonces, como para cerrar un poco, es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los alimentos que realmente nos ofrecen otros beneficios y que esos vayamos a consumir. Que no está todo en que dejemos de comer, realmente esa no es la solución, digamos, a los problemas, sino porque, ojo, ¿no? O sea, nosotros más bien tenemos que acostumbrarnos a tomar una alimentación que podamos mantener durante toda la vida. O sea, que podamos continuar, hacer una continuidad de consumo de alimentos toda una vida para que más bien nuestro cuerpo se compense, exista un balance, ¿no es cierto? Y no dejar de comer alimentos o productos que de pronto nos llamen la atención, que tengan características no muy saludables, ¿no es cierto? Pero limitemos el consumo. Por eso que siempre, o sea, nosotros tenemos una pirámide nutricional que dice que podemos hacer consumo de estos productos, pero de forma esporádica. Entonces, el limitar completamente no nos va a hacer felices. Lo que nos va a hacer felices es quizás el que podamos consumir diferentes tipos de alimentos, ¿no es cierto? Y que todos nos vayan a dar ventajas eh, en el momento de consumir alimentos. Y ya. Entonces, un poquito ya haciendo referencia también a lo que este momento han preguntado, va, vamos a hacer una diferenciación en, ya, entre los alimentos, los llamados superalimentos y los alimentos funcionales, que siempre vamos a ir a lo que vayamos avanzando con las fórmulas y con todo el trabajo de cálculo que vamos a hacer. Iremos también viendo algunos detalles de ciertos productos o de ciertos alimentos que nos van a ir ayudando a poder establecer justamente este régimen según las condiciones que más adelante también revisaremos. Entonces, los superalimentos son alimentos que son considerados 100% naturales. Ya dentro de ellos están frutas, verduras, algunas champiñones o setas, las algas, semillas, cereales, raíces o algunas hierbas que contienen una densidad y concentración mucho más alta de nutrientes en una sola porción que otros alimentos. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de superalimentos o con los llamados superalimentos que desde el punto de vista nutricional son bastante recomendables? Porque además de eso tienen una concentración de antioxidantes, muchos de ellos tienen grasas saludables, vitaminas, minerales, ingredientes, ¿no es cierto?, que son esenciales dentro de nuestra alimentación y que se absorben o se asimilan, ¿no es cierto?, de forma muy rápida y que son beneficiosos para la salud. Hoy en día estamos frente al tema de los superalimentos o los superalimentos están súper de moda porque considerando que hoy en día tenemos alimentaciones muy decadentes, existen muchos sistemas de alimentación en varios países del mundo que no están brindando, ¿no es cierto?, justamente la nutrición adecuada para cada persona. Cada vez tenemos productos incluso procesados que quizás tienen menos características nutricionales, ¿no es cierto? Y cada vez tienen más productos químicos que se les tiene que añadir para darles ventajas en el mercado, quizás frente al resto de los productos. Pero no estamos, ¿no es cierto?, ya consumiendo. Quizás aquí en el Ecuador todavía tenemos una alimentación bastante adecuada, considerando obviamente ciertos factores, ¿no? Como por ejemplo que nos gusta comer tallarín y arroz y mote en el mismo plato, pero eso es una cuestión cultural que es complicada cambiar. Sin embargo, todavía tenemos nosotros acceso, por ejemplo, a productos orgánicos, ¿no es cierto?, con facilidades más. Existe un debate grandísimo por el consumo de estos productos a lo largo de todo el mundo.
productos orgánicos en países como los Estados Unidos, por ejemplo, tienen o cuestan 3 o 4 veces más lo que cuesta un producto que ha sido obtenido de forma rápida y utilizando pesticidas, químicos y demás, ¿sí? Entonces, quizás nosotros aquí todavía tenemos, ¿no es cierto?, muchos alimentos que llegan a nuestra mesa de forma orgánica, o quizás todavía les tenemos a nuestras abuelitas o les tenemos a, ¿no es cierto?, a nuestras madres que todavía nos hacen comida en la casa. Esto ya no sucede en muchos países. Entonces, ¿cuál es la nueva tendencia que quizás es una de las mejores que se han propuesto para poder cambiar estos sistemas de alimentación? Es hacer, ¿no es cierto?, uso de productos de forma natural, ¿no es cierto?, que nos puedan brindar beneficios nutricionales, considerando también, ¿no es cierto?, que hoy en día ya estamos frente a este virus, ¿no es cierto?, que es terrible y que concluyendo un poco qué es lo que ha venido pasando, quizás en algunos países, en otros no, pero el mismo hecho de afectar a la población de más edad, o quizás afectar a la población o a las personas que están son del grupo vulnerable, como personas con hipertensión, el caso de la diabetes, ¿no es cierto?, que quizás son condiciones que puedan hacer que la persona tenga un sistema inmunológico mucho más débil, ¿no es cierto? Entonces, haciendo referencia un poco a todo esto, siempre es mucho mejor o va a ser muy favorable el que busquemos nosotros, ¿no es cierto?, alimentos que sean más seguros. Y como dije hace un tiempo ya acá se han puesto de moda estos llamados superalimentos, o tienen nombres como los energy foods, se llaman energy food o superalimentos, eh, que son estos productos que justamente nos van a brindar estas ventajas, ¿sí? Em, Al tener esta cantidad extra de minerales, de vitaminas, ¿no es cierto?, sobre todo nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico, combaten el envejecimiento al tener toda esta cantidad de antioxidantes, nos ayudan a protegernos de ciertas enfermedades cardiovasculares, al tener fibra, por ejemplo, nos ayudan a prevenir problemas de diabetes, problemas digestivos, los famosos fitoquímicos también, que son sustancias responsables de los colores en los alimentos, pero que también tienen beneficios en nuestro organismo, sobre todo se encuentran en los productos encurtidos o en estos fermentos que se hacen, que están muy de moda, ¿no?, hoy en día. Algunos de estos superalimentos que son más conocidos o que ya empiezan a popularizarse mucho en nuestro mercado también, podemos hablar del calé, de las semillas de lino, de la chía, de la quinoa, que es uno de los primeros superalimentos que empezaron a popularizarse en el mundo, de la cúrcuma, todo lo que son hongos, ¿no es cierto?, o champiñones, sobre todo el shiitake, la espirulina, hay la espirulina verde y hay también esta espirulina azul, que es excelente para repostería, por ejemplo, por los colores bellos azules que tiene, el brócoli, el acai, que es esta fruta que sobre todo en la parte del oriente de Ecuador, Colombia, Venezuela y toda esta zona tiene esta fruta que es como un fruto rojo, la lúcuma, algunos ingredientes, ¿no es cierto?, que contienen concentraciones grandes de vitaminas, minerales, nutrientes, además de la energía, ¿no es cierto?, a mayor cantidad que otros que quizás están dentro del grupo, ¿sí? Entonces, estos superalimentos, recuerden que son productos que se obtienen de forma natural y que tienen esta carga nutricional enorme y que aparte de eso tienen un valor calórico también interesante, ¿no es cierto?, en pequeñas cantidades frente a otros, ¿no es cierto?, productos que quizás tengamos que consumir en mayor cantidad para que nos puedan beneficiar con estos nutrientes, ¿sí? No sé si es que ustedes me comentan algunos de estos superalimentos ahora que ya un poco vimos el concepto, quizás algunos superalimentos que son comunes, ¿no es cierto? Quizás la quinoa ha sido una de las más populares últimamente, pero tenemos otros superalimentos que incluso se colocan como ingredientes activos en muchos productos para que puedan ser vendidos. Y de ahí vamos a diferenciar los siguientes grupos de alimentos. Pero quisiera que, no sé, que alguien me dé un ejemplo quizás de estos productos o de estos alimentos que son comunes. Tal vez la alfalfa, profe. Sí, la alfalfa, hay todos estos como el caso de la maca también, la maca, la moringa, la alfalfa, el, el noni, todos estos son considerados superalimentos, ¿ya? Porque van a tener justamente esta carga nutricional
haciendo referencia a vitaminas y minerales, y quizás algunos sean más calóricos que otros, como por ejemplo el caso de la quinoa. Si bien nos aporta bastante energía, bastantes calorías, pero es una energía de hidrato de carbono súper saludable, porque son hidratos compuestos los que tiene la quinoa. La chía igual, aunque la chía de pronto se recomienda el consumo, tiene una cantidad de fibra enorme, se recomienda el consumo de la chía siempre y cuando esté ya hidratada. Ya recuerden, la chía es un producto que tiene alto contenido ¿cómo es? De almidón. Entonces, ¿qué pasa? Se infla cuando está en contacto con agua, pero es un almidón, es un polisacárido que tiene gran cantidad de fibra, entonces por eso es que nos ayuda como a mejorar el proceso digestivo y demás, y súper recomendada, ¿no es cierto?, la chía por su valor nutricional. Entonces, en el caso de la chía se recomienda que siempre se consuma ya hidratada, porque ¿qué pasa si se consume cruda la chía? A veces nos ponen sobre el pan, no sé si han visto panes así integrales, que a veces tienen chía tostada sobre el pan, pero que es una chía que no ha sido hidratada. Entonces esta chía, por ejemplo, cuando ingresa al organismo y no ha sido hidratada, empieza a hidratarse con los líquidos en el intestino, entonces quizás pueda causar algún tipo de taponamiento, ¿sí? Entonces, por ahí tengamos algún problema, pero en realidad cuando está hidratada es una fuente súper buena de energía y tiene bastantísima fibra, ¿ya? Entonces, todos estos productos, quizás incluso aquí podemos hacer referencia a un montón de productos que se incluyen, que no son incluso calóricos, como por ejemplo el ginseng, que se coloca en bebidas como un superalimento, como un energy food, como un producto energizante. Incluso podemos revisar algunos compuestos, como el caso de la cafeína también, la teína, que quizás se colocan, ¿no es cierto?, en ciertos alimentos y que son energizantes desde el punto de vista de estimular el sistema nervioso central, ¿sí? Que nos pueden como que poner activos, pero en realidad no nos están ofreciendo calorías. El caso de la espirulina es esta, por ejemplo. La espirulina no tiene un aporte, no tiene un aporte calórico, ¿ya? Pero tiene un montón de nutrientes. Entonces, hay así, puedo mencionar el caso del ginseng, el guaraná también, que es un extracto de una fruta que quizás no tenga un valor calórico alto, pero sí tiene un efecto beneficioso porque estimula el sistema nervioso central. Es lo que nos pasa con el café. Yo consumo café, ¿no es cierto? Y la cafeína hace que me ponga activo, pero en realidad no me está ofreciendo energía, sino que me está estimulando, ¿no es cierto? Estimula el sistema nervioso central. Yo lo confundo con caloría, quizás el cuerpo lo confunde con calorías, ¿no es cierto?, con energía, pero en realidad estoy frente a un producto que me está estimulando nada más. Entonces, así hay un montón de componentes que se colocan en los alimentos y que tienen estas características. ¿Sí? Dentro de toda esta clasificación de energy foods o de estos superalimentos, ¿no es cierto?, podemos de pronto mencionar a estos que quizás no son calóricos, pero que tienen también ventajas, ¿no es cierto?, al crear este estímulo en el sistema nervioso central, ¿ya? Bien, luego hay otro tipo de alimentos, y aquí vamos a nombrar los alimentos funcionales, ¿ya? Estos alimentos funcionales, que podemos de pronto incluso confundirlos con los anteriores que hemos mencionado, pero no. Se consideran alimentos funcionales aquellos que, además de las propiedades nutritivas básicas que ya tienen, van a tener un efecto beneficioso adicional en nuestra salud. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que son alimentos a los que se les ha añadido algún tipo de componente que va a permitirles tener una ventaja sobre los otros en el mercado. ¿Ya? Normalmente los alimentos funcionales o los productos con alimentos funcionales son productos a los que quizás se les ha quitado, se les ha aumentado su valor nutricional con referencia, ¿no es cierto?, al componente. Ya les voy a decir cuáles son los componentes. Y aquí les he colocado una, una fotografía de algunos productos que quizás tienen una cantidad de antioxidantes grandes o que nos puedan brindar los famosos probióticos y prebióticos, que son estas bacterias beneficiosas en el sistema digestivo, que vamos a ver más adelante, y que hoy en día son consumidos muchísimo
¿Por qué? Porque justamente crean esta barrera protectora y tienen un montón de antioxidantes que ayudan en el proceso digestivo y que además de eso permiten que los nutrientes que se consumen en el resto de los alimentos puedan ser asimilados y no se oxiden, o sea, no se pierdan en el proceso digestivo. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de los alimentos funcionales? Que tienen presentaciones similares a los alimentos convencionales que se consumen dentro de las dietas de manera muy regular, que tienen propiedades beneficiosas para reducir riesgos de enfermedades crónicas, ¿ya? Como por ejemplo la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, problemas relacionados incluso con alergias alimentarias y demás, ¿ya? Los alimentos funcionales son llamados, los grupos de alimentos funcionales que nosotros conocemos son los llamados probióticos, por ejemplo, que son estas bacterias que normalmente se colocan en productos o que tienen productos como el yogur, ¿no es cierto? O los encurtidos, o todos estos productos fermentados, ¿ya? Que tienen efectos en el intestino que ayudan a la rehidratación, ¿ya? Proporcionan antibióticos naturales que nos pueden proteger, ¿no es cierto?, cuando tenemos situaciones como diarreas, algunas hipótesis dicen que pueden mejorar incluso la respuesta inmune al organismo. Y los famosos prebióticos también, que generalmente siempre vienen juntos, probióticos y prebióticos, que favorecen el desarrollo de bacterias beneficiosas en el intestino, ¿ya? También pueden ayudarme a producir en el intestino ácidos grasos de cadena corta que ayudan al funcionamiento del sistema digestivo. Los ácidos grasos de cadena corta son o ayudan a metabolizar todo lo que son estas grasas beneficiosas y a la prevención de enfermedades, pudiendo inclusive disminuir el riesgo de cáncer. ¿Dónde se encuentran los probióticos los probióticos? Siempre están en estos productos como el yogur y en los encurtidos o en los productos fermentados que podemos nosotros consumir, ¿sí? Entonces se utilizan mucho. Estos son alimentos funcionales. ¿Qué quiere decir? Que normalmente yo voy a colocar estos componentes, ¿no es cierto?, en alimentos de uso común. Por ejemplo, yo puedo hacer jugos de frutas o puedo vender jugos de frutas. En el mercado existen jugos de frutas, bebidas lácteas que están enriquecidas con probióticos y prebióticos. Quizás de manera natural se encuentren, pero ¿qué hace el alimento funcional? Que yo he añadido estos componentes para darle un valor mayor al producto dentro del mercado, ¿ya? Fibra. La fibra también es considerada un alimento funcional porque también se coloca dentro de muchos de los productos industriales que se venden. Si bien se encuentra presente, ¿no es cierto?, en los vegetales, en las legumbres, en las frutas, en los cereales, ¿no es cierto?, vimos que son fuente de fibra. Al tener un efecto beneficioso, ¿no es cierto?, sobre todo en el tracto intestinal, se coloca de forma adicional, ¿no es cierto?, en algunos productos como galletería, en los panes, incluso en la mayoría de productos cereales o que tienen una fuente de cereal, se adiciona mayor cantidad de fibra para que el producto en el mercado tenga, ¿no es cierto?, una ventaja. Ácidos grasos del tipo omega 3, sobre todo esto se incorpora a productos grasos como las margarinas o las mantecas, ya que si bien es cierto, no tienen ya, o hemos visto, ¿no es cierto?, que por el proceso de hidrogenación o por el proceso industrial que tiene de convertirse, ¿no es cierto?, en una grasa dura, quizás pierde ahí todo su componente nutricional de ácidos grasos insaturados. Entonces, ¿qué hace el mercado? No sé si hemos visto, ¿no es cierto?, productos como margarinas que nos colocan, que es enriquecido con omega 3 y 6, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si es que este producto se quitó en el proceso industrial para poder hacer esta mantequilla, margarina, perdón, un producto funcional, ¿qué hago yo? Agrego estos nutrientes para darle, ¿no es cierto?, esa ventaja en el mercado. Entonces, como ustedes ven, son productos que están incluidos dentro de los alimentos, pero que en otros yo puedo agregarles para darles un valor adicional en el mercado, ¿no es cierto? Y que tengan esta ventaja en el mercado, ¿ya? No sé si es que entendimos bien la diferencia entre los funcionales y los energy foods o los superalimentos. ¿Tenemos alguna duda? Hola.
Dígame, no sé, pónganme un ok, si es que entendimos todo. Sí, chef. Suerte. Ya, entonces, de aquí vamos a empezar un poquito a trabajar. Yo les voy a pedir, les voy a poner una tareita que busquemos o hagamos una lista quizás de algunos productos que tengamos en el mercado. Obviamente no es necesario que salgamos, ¿no es cierto?, a la calle, porque quizás este tipo de tareas yo les mandaba a que vean en los mercados, ¿no es cierto? Me refiero a mercados, no en el mercado como tal, pero sí en los diferentes comercios más bien. ¿Qué tipos de alimentos funcionales o superalimentos podemos nosotros encontrar? ¿Ya? Quizás el tema de estos alimentos, estos superalimentos, son productos que las personas que tienen diferentes sistemas de alimentación, como vegetarianos o veganos, tienen un poco más de conocimiento, ¿sí? Porque obviamente al no consumir, digamos, las fuentes principales de sobre todo proteína, quizás lo que hacen es buscar estas alternativas porque tenemos muchos productos dentro del grupo de los superalimentos que tienen cargas grandes de proteína, ¿sí? Proteína vegetal, pero que obviamente está según la composición, en cantidades grandes y que está mezclada, ¿no? Con algún tipo de cereal, tranquilamente puede complementarse la proteína, como vimos en las clases anteriores, ¿no? Recuerden que para asimilar esta proteína vegetal yo necesitaba mezclar. Entonces, quizás son ya temas que este tipo o estos grupos de personas manejen más. Pero si es que yo quiero o intento buscar una alimentación, ¿no es cierto?, que sugiera ya el consumo mayoritario de productos nutritivos, entonces voy a tener que hacer una revisión de cuáles son. Obviamente los vegetales y las frutas, si bien son una fuente grandísima de nutrientes, hay unos que en este caso tienen mayor cantidad que podremos de pronto, no sé, preferir el consumo de estos por los beneficios que tiene, ¿sí? Quiero hacer solo una recomendación, que es importante que consideremos los tratamientos térmicos que se dan a estos productos. Si bien es cierto, una de las vitaminas que mayor riesgo tiene de perderse con los tratamientos térmicos es la vitamina C. Es la que mayor riesgo tiene o la más sensible a los tratamientos térmicos, ¿sí? O sea, que yo pierdo en un proceso térmico, si es que estoy cocinando de pronto, no sé, una fruta alta en vitamina C, quizás con la cocción reduzca quizás a un 30 o 40% nada más. Entonces, es importante que nosotros sí hagamos consumo de los productos o de que elijamos productos en su estado natural, o sea, que se consuman más bien crudos. Todo lo que son frutas, todo lo que son vegetales, preferible consumirlos crudos para nosotros poder beneficiarnos de todos los componentes nutricionales sin necesidad, ¿no es cierto?, de darle mayor tratamiento. Eso no quiere decir que no le vamos a colocar un aderezo, no vamos a saborizar quizás, eso no, sino que más bien evitemos tratamientos térmicos, incluso tratamientos térmicos muy intensos, ¿sí? Sobre todo por la pérdida de la vitamina C, que es la de mayor riesgo con los tratamientos térmicos. Entonces, es por eso que sí, se puede recomendar tratamientos a través de medios salinos o también de fermentación, en donde yo voy de alguna manera incluso a intensificar ciertos nutrientes por el proceso, ¿sí? Entonces eso es lo que se hace con muchos alimentos hoy en día, como las coles para el famoso chucrudo, se utiliza diferentes tipos de vegetales para poder realizar este tipo de tratamientos que nos da una ventaja, ¿no es cierto?, frente a otros productos dentro del mundo vegetal. Los veganos, por ejemplo, hoy en día consumen muchísimo todos estos productos. Está muy de moda como les digo, el chucrut, el kimchi, fermentos incluso vegetales que se hacen a partir de leguminosas. Tenemos yogures incluso vegetales que no tienen productos lácteos, pero que tienen esa misma carga de antioxidantes, de fitoquímicos, de nutrientes, ¿no es cierto? Sobre todo antioxidantes que ayudan en el proceso nutricional. ¿Por qué nos interesa consumir antioxidantes? Porque la idea es que en el organismo el proceso de absorción de nutrientes se dé. Si es que yo no consumo antioxidantes, posiblemente en el proceso nutritivo
si estos nutrientes se pierdan o no se puedan asimilar. Entonces ahí es donde entra el papel de los antioxidantes en poder generar justamente como dice su palabra, ¿no? Que no se oxiden estos nutrientes y que puedan ser absorbidos por el organismo. ¿Qué es lo que sucede con estos productos? Que cambian sus pHs, ¿no es cierto? Cambian el pH y pueden ayudarnos a tener un pH mucho más alcalino, protector en el cuerpo y en el organismo, ¿no es cierto? Y eso puede hacerle frente a ciertas enfermedades y condiciones y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Se han de haber oído, ¿no? Que justamente estos días, creo que ayer fue o anteayer, que salió, bueno, ya se ha venido manejando un poco esta hipótesis del consumo de este componente del cloro, que quizás está cambiando los sistemas inmunológicos y fortaleciendo este medio alcalino que tiene nuestro sistema inmunológico para poder favorecer la respuesta hacia las bacterias o hacia los virus en este caso. Que supuestamente en Guayaquil las personas están curando con esta cosa que les ha dado el Nebotnos, que no sé si oyeron. Sí escucharon en las noticias que supuestamente tiene este componente y que las personas que de pronto han estado con coronavirus han podido hacerle frente al virus, ¿no es cierto? Gracias a su sistema inmunológico y gracias a ese balance, podríamos decir, en el organismo de este pH alcalino. Entonces, son varias hipótesis obviamente que se manejan. Lo que sí sabemos de todas maneras es que es importante hacer el consumo de todos estos nutrientes y sobre todo analizarnos a nosotros mismos y ver, ¿no es cierto?, qué podemos hacer para poder mejorar el consumo de estos productos. Si no me gusta comerlos crudos, quizás un tratamiento de blanqueado o un tratamiento, ¿no es cierto?, de escalfado pueda favorecer e incluso que no se dé la oxidación, no haya pardeamiento, ¿no es cierto? Pero esto puede mantener las características nutricionales del alimento, ¿sí? Eh, Utilizar medios tal vez para tratamiento también como la congelación o la desecación, pero realizadas de manera correcta para evitar que haya pérdidas de nutrientes. Todas estas acciones culinarias que podemos hacer nosotros, ¿no es cierto?, pueden permitir que los alimentos se mantengan mucho más completos cuando son consumidos, ¿ya? Entonces, es una de las recomendaciones. Entonces, yo les voy a enviar a ver a ustedes, ahora que revisamos un poquito esto, y continuando con el cálculo, ¿sí? O con la elaboración de este cálculo nutricional, bueno, calórico que estamos haciendo, todavía no entramos a la parte nutricional. Les voy a poner una comida en donde puedan ustedes incluir o calcular, ¿no es cierto?, el valor calórico, pero que incluyan alimentos funcionales o alimentos o superalimentos, para que incluso de esa manera ustedes puedan ver esa diferencia en los valores nutricionales y calóricos que quizás tengan estos alimentos, ¿sí? Entonces, el reto de ustedes ahora es hacer una revisión. Yo les voy a subir material también para que revisen, aunque bueno, de no tengo mucho material, me interesaría más bien que ustedes puedan revisar en la web, ver alternativas de estos alimentos, ¿no es cierto?, para que puedan incluirlos en una comida. No les voy a pedir que me calculen todo un día de comida, sino más bien que sea quizás un almuerzo, o sea, un desayuno o una cena, que puedan calcular ustedes, pero que incluyan estos alimentos, ¿sí? Y que ustedes puedan revisar y puedan hacer una comparación, ¿no es cierto?, de estos superalimentos, en el caso de que utilicen estos productos, o de los funcionales también, ¿no es cierto?, productos funcionales. Para eso tendrán que ustedes revisar quizás de los alimentos que tenemos disponibles en el comercio, ¿no es cierto?, cuáles nos están brindando esa característica de funcional, ¿sí? Y poder de alguna manera justificar, ¿no es cierto?, en esta dieta que estamos utilizando estos alimentos. La idea es que ustedes verán, que me vendan ese plato, ya que me digan, profe, yo hice este plato, pero utilicé este producto, este otro producto, ¿no es cierto? Y con eso yo le estoy dando esta ventaja y esta otra ventaja. Un poco haciendo referencia, ¿no es cierto?, a toda la información que hemos visto el día de hoy. Y si ustedes también revisan este material que les voy a cargar, ya voy a ver ahí, quizás a veces, no sé, tengo
cierto temor de que me digan que les subo mucho información y que vayan y digan, oiga, Jimenita, ¿sabe qué? La Vero nos está poniendo un montón de info. No, yo les pongo para que ustedes a manera voluntaria lean, ¿no es cierto? Revisen para que se empapen un poco más, pero ya lo base, ¿no es cierto? Es lo que les voy dando yo en las clases. Entonces, revisen igual, echen una leidita, naveguen un poquito por el internet, revisen, ¿no es cierto? Incluso páginas en el Instagram, hay mucha gente vegana que incluye estos productos dentro de su alimentación, quizás puedan de pronto revisar, ¿no? Algo les llame la atención y puedan incluir eso en una comida. Obviamente, sí me gustaría que a criterio ustedes vayan revisando y un poco interpreten, ¿no es cierto?, de quizás los sabores o los, o los diferentes, no sé, aportes que nos pueden dar estos alimentos dentro de un plato. Pero los van a incluir. Quiero que revisen un poquito, lo incluyen y lo que sí voy a pedirles que ustedes el momento en el que me presenten el valor calórico de este plato, me hagan una pequeña reseña de qué es lo que nos está aportando, ¿no es cierto? Y por qué sería más interesante consumir este plato, ¿sí? Entonces, esa va a ser la tarea que van a tener para la próxima semana y asimismo les voy a poner un foro como el que les puse la semana anterior para que hagan respuestas pequeñitas, pero sí les pido que traten de hacerlo enseguida de lo que hemos tenido las clases, o sea, no tarden como que me escribieron esta semana a pedirme que les abra, está bien, pero porque en realidad son tareas, lo que a mí me interesa es que las cumplan. Pero quizás cuando estamos viendo toda esta información estamos un poco más frescos, ¿no es cierto? Y podemos hacer y realizar las respuestas. Que la recomendación que les estoy haciendo justo en ese cálculo que hicieron de la etiqueta, que hagan referencia o traten ustedes de hacer siempre el cálculo calórico, ya cuando calculen en la cantidad de calorías, háganlo multiplicando por el valor calórico de cada uno de los macros, o sea, por 9 grasas, por 4 hidratos, por 4 proteínas. Muchas veces no están los valores, siempre nos va a salir un valor mayor. En la etiqueta generalmente no me ponen el valor real de calorías, me ponen una referencia, ¿sí? La leyenda general. Entonces, es más bien importante, o yo les recomiendo que ustedes mismos hagan el cálculo calórico, ¿sí? Y por favor, manejen bien la nomenclatura también. Recuerden que la etiqueta a mí me coloca en el valor en gramos. Una vez que yo multipliqué por 9, por 4 ya no son gramos, son calorías, ¿sí? Yo estoy sacando el valor calórico. En la mayoría de las tareas de estas respuestas me habían sacado el valor calórico, pero no me ponen calorías, no me ponen gramos, ¿sí? Y ya no son gramos, son calorías. Una vez cuando están en la etiqueta, están en gramos. Si yo multiplico, ¿no es cierto?, por el valor calórico que tiene cada gramo de estos macronutrientes, ya obtengo el valor en calorías, ya no son gramos. Entonces, revisen, por favor, que yo les hice la retroalimentación a todos para que vuelvan a revisar. Está bastante bien, obviamente ya consideraron todas las recomendaciones, quizás algunos vieron los videos y la información que también estaba colgada en la plataforma y les ayudó a resolver, ¿no es cierto? Entonces, siempre hagan, por favor, referencia, vean bien la orden que se les da para poder responder. Les voy a poner así mismo un caso para que armen esta comida. Ustedes eligen si quieren que sea un desayuno, un almuerzo o una cena. Van a hacer el cálculo calórico y además van a utilizar, ¿no es cierto?, los productos superalimentos o los llamados, o los superalimentos o llamados energy foods, o también los alimentos funcionales, ¿sí? Cualquiera de los dos, pero siempre haciendo la diferenciación entre uno y otro. ¿Alguien iba a decir algo? Creo que alguien levantó la mano. No. No. Ok. Eso, chicos. No sé, ¿alguna duda antes de cerrar la sesión ya? Nos quedan 4 minutitos. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Hacemos, profe, en la tabla que usted nos dio. Sí, ahora pero vamos nuevamente a volver a la tabla del cálculo que hicimos Es anteriormente. Sí. ya en ese hacemos. En esa hacen, ¿sí? El Y mismo formato utilizamos. Lo que sí les pido, porfa, verán, yo les dije al inicio,
vamos a tener un solo documento de Excel. Vayan abriendo, porfa. Primero tuvimos la tarea del cálculo calórico, de las 2.200 calorías, que era la primera hoja que teníamos. Luego ustedes hicieron el reajuste. Pongan ahí su reajuste. Luego hemos hecho estos dos cálculos, ¿no es cierto?, de estos dos casos de Juana y Manolo. También tienen que estar en una hojita separada. Y ahora hagan una nueva hoja dentro del documento de Excel y nuevamente ahí para que hagan el cálculo y me coloquen en la parte de abajo su justificación o hagan una referencia, ¿no es cierto?, del plato y que le vamos a convencer. A mí primero y luego podemos con este plato convencer a alguien, ¿no es cierto?, de que tiene estas ventajas nutricionales, estas características, usamos estos productos por esto, por esto, por esto. ¿Ya? Haciendo referencia a los funcionales y a los superalimentos. ¿Ok? ¿Y cuántas calorías tiene que ver? No les voy a poner un límite. Al ser un plato, un desayuno, un almuerzo, una cena, obviamente no voy a decir que cada uno tenga 2.000 calorías, no, si es lo que tengo que consumir en el día, ¿ya? Ah, ya. Obviamente ustedes lo que van a tener que hacer es seguir los documentos que tenemos de raciones, ¿no es cierto? Revisar los documentos que tenemos de pronto, no sé, por uso de manos. O sea, ¿cómo sé yo si estoy dándole la cantidad adecuada de calorías o no? Todo va a depender si es que yo manejo, ¿no es cierto?, las raciones de forma correcta. Entonces, haciendo referencia a todo esto, no les voy a poner un valor calórico específico, ¿sí? Yo voy a dejar abierto esto, pero sí quiero que sean consecuentes, o sea, que tampoco es que porque, no me dijo que no ponga valor calórico de 500 calorías, ¿no es cierto? Yo pongo 2.000, no, o sea, no les voy a poner además de qué, de que quizás en el desayuno tome un porcentaje de calorías y normalmente se toma entre un 35 y un 40% de tus calorías diarias tienen que ser del desayuno. Y el resto tiene que repartirse en el día, porque sabemos que el desayuno es la principal comida del día. Sin embargo, no les voy a poner ya una restricción calórica, pero sí, por favor, que tengan consideración con las raciones, ¿sí? Y con las cantidades que vamos a estructurar en el plato. Considerando asimismo, ¿no es cierto?, que tenemos que utilizar superalimentos o productos funcionales. ¿Ya? Ok. ¿Qué Eso, pasa? chicos. Entonces les veo el día de mañana para ¿Qué cocina, ¿ya? pasa, Antonio? Ya cuando se habilita el duelo de clasificatorio. ¿Qué cosa? ¿Era para mí? Creo que no. No, profe. No está con el micrófono prendido, ya, ok. Bien, chicos, que tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana, ¿ya? Ya les cargo las tareas. Ya, Ya, chef, profe. gracias. Gracias, chef. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Lía.